Imagina que mañana, sin ningún aviso, sin ninguna explicación, aparece en medio del desierto una ciudad completamente funcional. Tiene calles trazadas con precisión geométrica. Tiene canales de agua que riegan campos organizados. Tiene un sistema legal escrito. Tiene escuelas. Tiene astronomía. Tiene matemáticas lo suficientemente avanzadas como para calcular el área de un campo o la órbita de un planeta. Y cuando vas a buscar el origen de esa ciudad, no encuentras nada. No hay aldea previa que explique su surgimiento. No hay un proceso evolutivo que muestre cómo pasó de ser una comunidad nómada a convertirse en una civilización compleja. Simplemente, apareció. Eso, exactamente eso, es lo que los arqueólogos encontraron cuando comenzaron a excavar en el sur de lo que hoy es Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates. Una civilización que emergió de la nada con un nivel de sofisticación que tomó a otras culturas miles de años más desarrollar. Una civilización que inventó la escritura, el sistema legal, la astronomía sistemática, las matemáticas avanzadas y la arquitectura monumental, en un periodo que muchos historiadores consideran demasiado corto para que todo eso sea posible. Se llamaban a sí mismos el pueblo de las cabezas negras. Nosotros los llamamos sumerios. Y la pregunta que nadie ha podido responder del todo es, ¿de dónde vinieron realmente? Porque la historia oficial tiene una respuesta. Pero esa respuesta tiene grietas. Grietas que, cuando las examinas de cerca, se convierten en abismos. Hoy vamos a bajar a esos abismos. Vamos a explorar lo que sabemos, lo que creemos saber, y lo que todavía no podemos explicar sobre la civilización más antigua y más misteriosa del mundo. Y al final de este video, te garantizo que vas a ver la historia humana de una manera diferente. Bienvenido a uno de los mayores misterios de la historia. Bienvenido al mundo de los sumerios. Primero, establezcamos la versión que nos enseñan. La versión oficial. La que encontramos en los libros de historia, en los museos, en los documentales convencionales. Según la arqueología académica, la civilización sumeria emergió en el sur de Mesopotamia aproximadamente entre el año 4500 y el 3100 a.C., durante lo que se conoce como el período Ubaid y el período Uruk. En ese arco de tiempo, comunidades que habitaban la región fueron desarrollando progresivamente técnicas agrícolas, sistemas de almacenamiento, estructuras sociales más complejas, y eventualmente, escritura. Esta narrativa tiene lógica, tiene coherencia, y está respaldada por evidencia arqueológica sólida. Pero hay un problema. Y el problema no está en lo que encontramos. Está en lo que no encontramos. Cuando los arqueólogos estudian cómo surgen las civilizaciones, buscan lo que se llama una secuencia de desarrollo. Un rastro. Una huella. Comunidades simples que evolucionan a comunidades más complejas. Aldeas que se convierten en pueblos. Pueblos que se convierten en ciudades. Y en cada etapa, hay evidencia de ese proceso. Herramientas que mejoran gradualmente. Cerámica que se vuelve más sofisticada. Jerarquías sociales que se forman lentamente. Con los sumerios, esa secuencia existe, pero tiene una fractura. Hay un punto en la historia arqueológica del sur de Mesopotamia donde el ritmo de cambio se acelera de una manera que no tiene paralelo en ningún otro lugar del mundo en ese periodo. Y cuando digo se acelera, no hablo de un cambio generacional. Hablo de una transformación radical que, según los registros estratigráficos, ocurrió en un tiempo extraordinariamente corto. En un periodo relativamente breve, que en términos arqueológicos podría medirse en apenas 2 o 3 siglos, aparecen simultáneamente ciudades con estructuras urbanísticas planificadas, un sistema de escritura funcional y complejo, un sistema legal codificado, astronomía sistemática, matemáticas con base sexagesimal, metalurgia avanzada, comercio de larga distancia, y una organización burocrática sofisticada. No uno de esos elementos. Todos. Al mismo tiempo. Eso es lo que no encaja. El arqueólogo Leonard Gully, quien excavó la ciudad de Ur en los años 1920, quedó desconcertado por lo que encontró. No solo por la riqueza material del sitio, sino por la sofisticación técnica de los objetos. Cascos de oro trabajados con una precisión que implicaba dominio de técnicas metalúrgicas avanzadas. Instrumentos musicales con incrustaciones de lapislázuli traído desde lo que hoy es Afganistán. Estructuras funerarias que revelaban una comprensión profunda de la ingeniería y del simbolismo. Todo eso en un contexto que, si miramos solo unas pocas generaciones atrás, era considerablemente más simple. Hay investigadores que dicen que este salto puede explicarse por el intercambio cultural, por el contacto con otras regiones.
Y es cierto que Mesopotamia estaba en una posición geográfica que favorecía el comercio y el intercambio de ideas. Pero incluso esa explicación tiene sus límites, porque muchos de los conocimientos que aparecen con los sumerios no tienen un precursor claro en ninguna otra civilización contemporánea. La escritura cuneiforme, por ejemplo, no es una adaptación de ningún sistema anterior conocido. Es una invención. Y aparece ya en sus primeras formas con un nivel de complejidad estructural que sugiere un desarrollo interno muy rápido, o algo que todavía no comprendemos del todo. Antes de seguir, necesito pedirte algo. Este canal existe para investigar exactamente estas preguntas. Las que otros canales no hacen. Los misterios históricos que la historia oficial menciona de pasada o directamente ignora. Los huecos entre lo que sabemos y lo que creemos saber. Si este tipo de contenido te interesa, si quieres seguir explorando civilizaciones antiguas, conocimiento perdido, y los grandes misterios que la arqueología todavía no puede explicar del todo, suscríbete ahora. Activa la campana. Porque cada video que publicamos profundiza en uno de estos temas, y tu apoyo es lo que nos permite seguir investigando y produciendo contenido de este nivel. Ahora sí, volvamos a Sumeria. Hay otro elemento en el origen sumerio que resulta igualmente desconcertante, el idioma. El sumerio, como lengua, es lo que los lingüistas llaman un aislado lingüístico. Esto significa que no tiene relación demostrable con ninguna otra familia de idiomas conocida. No es proto-indoeuropeo. No es semítico. No es afroasiático. No pertenece a ningún grupo lingüístico que podamos rastrear hacia un origen geográfico o cultural anterior. Esto es extraordinariamente inusual. La mayoría de los idiomas del mundo pueden conectarse, con mayor o menor certeza, a familias lingüísticas más amplias. El español viene del latín, que viene del proto-indoeuropeo, que puede rastrearse hasta regiones específicas de Eurasia. Incluso las lenguas más aisladas del mundo suelen tener algún parentesco lejano con otras. El sumerio no. El sumerio es una isla lingüística en el mar de la historia humana. Lo que esto sugiere, según algunos lingüistas e historiadores, es que los sumerios tenían un origen distinto al de los pueblos que habitaban Mesopotamia antes y después de ellos. Llegaron con su propio idioma, con su propia cultura, con su propia cosmovisión. ¿Pero de dónde? Ellos mismos dicen, en sus textos más antiguos, que vinieron de las aguas, que su sabiduría llegó del mar, que sus primeros reyes descendieron del cielo. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante. Pongamos en perspectiva lo que los sumerios sabían, no lo que sospechamos que sabían, no lo que las teorías alternativas afirman. Lo que los arqueólogos han desenterrado, catalogado y estudiado. Lo que está en los museos del mundo. Lo que está en el Museo Británico, en el Museo Arqueológico de Bagdad, en la colección de la Universidad de Pensilvania. Lo que sabemos con certeza. La escritura cuneiforme. Alrededor del año 3200 a.C., los sumerios desarrollaron el primer sistema de escritura complejo del que tenemos evidencia. No simples pictogramas. Un sistema capaz de representar conceptos abstractos, relaciones entre ideas, nombres propios, cantidades, instrucciones técnicas y narraciones literarias. Lo que comenzó como marcas en tablillas de arcilla para llevar registros contables evolucionó en apenas unos siglos a un sistema capaz de expresar poesía, cosmología, leyes y filosofía. El poema de Gilgamesh, escrito en sumerio y acadio, es la primera obra literaria de la humanidad de la que tenemos registro. Y no es una obra primitiva. Es una historia profunda sobre la naturaleza humana, la muerte, la amistad y la búsqueda de la inmortalidad. Una narrativa que contiene paralelos tan sorprendentes con relatos bíblicos posteriores que, cuando fue descifrada en el siglo XIX, produjo una conmoción en el mundo académico. Pero la escritura es solo el comienzo. Las matemáticas y el sistema sexagesimal. Los sumerios usaban un sistema matemático basado en el número 60. El sistema sexagesimal. Para la mayoría de las personas, ese número parece arbitrario. ¿Por qué 60? ¿Por qué número 10, como usamos nosotros, o 20, como usaban los mayas? La respuesta es que el 60 no es arbitrario en absoluto. Es matemáticamente extraordinario. El 60 es el número más pequeño que puede dividirse de manera exacta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30. Lo que significa que es extraordinariamente flexible para cálculos fraccionarios, mediciones proporcionales y geometría. Es, desde el punto de vista matemático, una base ideal para sistemas de medición complejos.
Nosotros todavía usamos el sistema sumerio cada vez que miramos un reloj. 60 segundos en un minuto. 60 minutos en una hora. 360 grados en un círculo. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo identificaron el 60 como la base óptima para un sistema matemático en un periodo en que, supuestamente, apenas estaban saliendo de la era neolítica? Algunos matemáticos han señalado que la elección del 60 como base no es intuitiva. No es el número de dedos en las manos. No surge de manera natural de la observación cotidiana. Requiere un nivel de abstracción matemática que normalmente asociamos con civilizaciones mucho más avanzadas. Y sin embargo, ahí está, en las tablillas de arcilla, perfectamente articulado. La astronomía. Los sumerios no solo miraban el cielo, lo catalogaban, lo medían, lo interpretaban con una precisión que resulta difícil de explicar con los instrumentos que, en teoría, tenían disponibles. Conocían los movimientos de los planetas visibles, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Habían identificado las constelaciones del zodiaco. Podían predecir eclipses solares y lunares con meses de anticipación. Calculaban el año solar con un margen de error de apenas 4 minutos respecto a nuestras mediciones actuales. 4 minutos. Sin telescopios. Sin instrumentos ópticos. Sin computadoras. Solo observación sistemática, matemáticas avanzadas y registros meticulosos llevados a lo largo de generaciones. Los textos astronómicos sumerios y babilónicos posteriores, que heredaron directamente el conocimiento sumerio, fueron tan precisos que los astrónomos griegos, siglos después, los usaron como base para sus propios cálculos. Ptolomeo citaba observaciones astronómicas babilónicas que databan de siglos antes que él. Y aquí hay algo que vale la pena señalar con cuidado. En algunas tablillas sumerias, aparecen descripciones del sistema solar que han generado un debate genuino entre investigadores. El investigador Zecharia Sitchin fue quien más popularizó la idea de que ciertas tablillas describían un planeta adicional más allá de los planetas conocidos en la época. Sitchin interpretó esto como evidencia de conocimiento astronómico que no debería haber existido. La comunidad académica convencional rechaza esa interpretación. Considera que Sitchin forzó las traducciones para encajar en su teoría. Y hay buenos argumentos para esa crítica. Pero el debate señala algo real. Hay cosas en los textos astronómicos sumerios que todavía generan preguntas legítimas entre investigadores serios. Y eso, por sí mismo, ya es significativo. Urbanismo y organización social. Uruk, Nippur, Lagas, Eridu. Las ciudades sumerias no eran agrupaciones caóticas de edificios. Eran sistemas. Tenían un centro religioso y administrativo, el sigurat, áreas residenciales organizadas, zonas de almacenamiento, mercados, talleres, y redes de canales de irrigación que conectaban la ciudad con los campos de cultivo. Tenían también algo que muy poca gente menciona, escuelas. Se llamaban eduba, casas de las tablillas, y en ellas se enseñaba escritura, matemáticas, música, leyes y administración. El hecho de que existieran instituciones educativas formales en el tercer milenio antes de Cristo es, en sí mismo, una señal de una organización social extraordinariamente avanzada. Y luego están las leyes. El Código de Ur-Nammu, escrito aproximadamente en el año 2100 a.C., es el código legal escrito más antiguo que conocemos. Está casi medio milenio antes del famoso Código de Hammurabi, y ya contenía principios que reconocemos como fundamentales en cualquier sistema legal moderno: presunción de inocencia, evidencia testimonial, penas proporcionales al delito, protección para los más vulnerables. Pensemos en eso. Hace más de 4000 años. Ya pensaban en justicia de una manera que nosotros todavía estamos intentando perfeccionar. La pregunta que todos los investigadores, tanto los convencionales como los alternativos, tienen que enfrentarse es esta. ¿Cómo adquirieron todo este conocimiento? No en miles de años. No en un proceso gradual bien documentado. En un tiempo que, en términos históricos, es casi instantáneo. Y si la respuesta es que simplemente eran muy inteligentes y muy observadores, entonces tenemos que preguntarnos por qué esa misma inteligencia y capacidad observacional no produjo resultados similares en otras culturas contemporáneas que vivían en condiciones igualmente favorables. O tal vez la pregunta correcta no es cómo lo desarrollaron. Tal vez la pregunta correcta es de dónde lo heredaron. Hay más de 500.000 de tablillas cuneiformes catalogadas en museos de todo el mundo. Muchas siguen sin traducirse. Algunas están fragmentadas.
Otras están siendo estudiadas con nuevas técnicas que permiten leer texto previamente invisible bajo capas de arcilla. Lo que ya ha sido traducido es suficiente para pasarse toda una vida leyendo. Y lo que revelan esos textos es, dependiendo de cómo los interpretes, o una colección fascinante de mitología antigua, o algo mucho más perturbador. Empecemos por los mitos de creación. El Enuma Elish. El Enuma Elish es el poema cosmogónico babilónico que narra el origen del universo y de la humanidad, y que bebe directamente de tradiciones sumerias más antiguas. Fue descifrado en el siglo XIX, y cuando los traductores llegaron al relato del diluvio que contiene, el mundo académico quedó en estado de shock. El relato es casi idéntico al relato de Noé en el Génesis bíblico. Mismos elementos básicos, un Dios advierte a un hombre justo, le ordena construir un bote enorme, la humanidad es destruida por las aguas, el hombre y los animales sobreviven, el bote encalla en una montaña. Solo que el texto sumerio y acadio es varios siglos más antiguo que los textos hebreos. Esto no prueba nada conspirativo. Lo más probable, como señala la mayoría de los académicos, es que ambas tradiciones comparten una fuente común, quizá un evento catastrófico real, una inundación masiva en la región del Golfo Pérsico, que quedó grabado en la memoria colectiva de múltiples culturas. Hay investigación geológica que respalda que hubo inundaciones enormes en Mesopotamia hace entre 5.000 y 7.000 años. Pero lo que sí nos dice es que los sumerios estaban preservando memorias de eventos que consideraban fundamentales para la historia de la humanidad. Y algunas de esas memorias incluyen detalles técnicos que resultan difíciles de explicar como pura mitología. Los Anunna y los Anunnaki. Aquí llegamos al elemento más debatido de toda la literatura sumeria. Y quiero tratarlo con el cuidado que merece, porque es un tema donde las teorías descabelladas han contaminado la conversación legítima. En los textos sumerios, aparecen repetidamente seres llamados Anunnaki. En acadio posterior, también Anunna. Son descritos como seres poderosos que descienden del cielo, que tienen autoridad sobre la humanidad, y que en algunos textos son responsables de la creación o modificación del ser humano. La interpretación académica convencional es clara, los Anunnaki son los dioses del panteón sumerio. Seres mitológicos que representan fuerzas naturales y cósmicas, y que sirven como vehículo narrativo para explicar el orden del mundo y la relación del ser humano con lo sagrado. Punto. Zecharia Sitchin propuso en su serie de libros Las Crónicas de la Tierra una interpretación radicalmente diferente, que los Anunnaki eran seres de otro planeta, al que llamó Nibiru, que llegaron a la Tierra hace cientos de miles de años, modificaron genéticamente los humanos para usarlos como trabajadores, y que su influencia explica el salto evolutivo y cultural que vemos en la historia humana. La comunidad académica, en su gran mayoría, rechaza esta interpretación. Y hay razones legítimas para hacerlo. Las traducciones de Sitchin son cuestionadas por lingüistas especializados en sumerio y acadio. Sitchin no tenía formación formal en lingüística semítica. Y su sistema de interpretación tiende a seleccionar las lecturas que encajan con su teoría e ignorar las que no. Sin embargo, hay algo que resulta incómodo para la narrativa puramente convencional. En el texto sumerio conocido como el Atrahasis, que data aproximadamente del siglo XVIII a.C., pero que preserva tradiciones mucho más antiguas, hay una descripción del proceso de creación del ser humano que es sorprendentemente técnica para ser considerada solo mitología. En ese texto, los grandes dioses deciden crear al ser humano para que haga el trabajo que ellos ya no quieren hacer. Y la descripción del proceso involucra mezcla de materiales, un periodo de gestación, y un resultado con características específicas. Los académicos lo leen como metáfora de la creación a través del barro, la arcilla como símbolo de la humanidad. Una lectura perfectamente válida. Pero hay investigadores, no charlatanes de Internet, sino académicos con credenciales formales, que señalan que el vocabulario técnico usado en algunos de estos textos es inusualmente específico para ser pura metáfora. Palabras que en otros contextos tienen significados concretos relacionados con procesos de mezcla y modificación. No estamos afirmando que eso prueba intervención extraterrestre. No lo prueba. Pero señala que la capa de significado en estos textos puede ser más compleja de lo que una lectura literal o una lectura puramente simbólica pueden capturar. Las listas de reyes. La lista real sumeria es uno de los documentos más fascinantes y más debatidos de la historia antigua. Es una tablilla, de la que existen varias copias, que enumera a los reyes que gobernaron Sumeria desde el inicio de la realeza hasta la época de su composición. Y la primera parte de esa lista es extraordinaria. Los primeros reyes listados son descritos con reinados de decenas de miles de años. El primero en gobernar, Alulim,
habría reinado 28.800 años. Su sucesor, Al-Algar, 36.000 años. Esto continúa durante 8 reyes más, hasta un total de 241.200 años de reinados en el periodo prediluviano. Luego el texto dice, el diluvio arrasó la tierra. Después del diluvio, la realeza volvió a descender del cielo. Y los reinados postdiluvianos comienzan a ser decenas de miles de años, luego miles, luego cientos, hasta que eventualmente se convierten en reinados de décadas que coinciden con figuras históricas verificables. ¿Qué hacemos con esto? La interpretación académica más común es que se trata de simbolismo, que los reinados extremadamente largos son una forma de expresar la importancia mítica de los primeros gobernantes, que el tiempo antes del diluvio es un periodo mitológico que no debe leerse literalmente. Otros investigadores sugieren que podría haber un sistema de conversión de calendarios que no comprendemos del todo, y que los años del texto no corresponden a nuestros años solares. Y hay quienes, señalando esto como hipótesis, no como certeza, sugieren que la lista podría preservar una memoria distorsionada de eventos reales, de una cultura o tradición mucho más antigua que fue codificada en términos que una audiencia posterior pudiera procesar. Ninguna de estas interpretaciones es definitiva, pero todas señalan hacia el mismo enigma. Los sumerios tenían una concepción del tiempo y de la historia que no encaja cómodamente en ningún marco que podamos explicar con certeza. El conocimiento técnico en los textos. Más allá de la mitología, hay textos sumerios que son puramente funcionales. Manuales de agricultura, recetas médicas, tratados matemáticos, instrucciones para la fabricación de cerámica, tejidos y metales. Algunos de estos textos describen procedimientos que implican un conocimiento químico y metalúrgico que, según los modelos convencionales de desarrollo tecnológico, no debería haberse alcanzado en esa época. La aleación del bronce, por ejemplo, requiere combinar cobre con estaño en proporciones específicas a temperaturas controladas. Los sumerios no solo dominaban este proceso, sino que lo habían sistematizado hasta el punto de poder describírselo a otros. Hay tablillas que funcionan como manuales de instrucciones técnicas, con pasos específicos y proporciones. ¿Cómo aprendieron eso? ¿A través de prueba y error? Posiblemente. Pero el nivel de sistematización sugiere algo más que experimentos accidentales. Sugiere una acumulación de conocimiento que requiere tiempo, registro y transmisión deliberada. Lo cual nos lleva de nuevo a la misma pregunta: ¿quién les enseñó? ¿O dónde preservaron ese conocimiento antes de que lo escribieran? Hablemos de ingeniería. Porque si hay un área donde el misterio sumerio se vuelve tangible, donde puedes medirlo y pesarlo y tocarlo, es en lo que construyeron. Los zigurats. El zigurat era el centro de cada ciudad sumeria. Una estructura escalonada de ladrillos de barro cocido que se elevaba en plataformas sucesivas hasta alcanzar una cámara en la cima, considerada la morada de la divinidad local. El zigurat de Ur, dedicado al dios lunar Nanna, es el mejor conservado. Data aproximadamente del año 2100 a.C., construido durante el reinado de Ur-Nammu. Y cuando lo examinas en detalle, lo que encuentras no es una pirámide de ladrillos apilados. Es una estructura de ingeniería. Primero, los muros exteriores no son verticales. Tienen una inclinación deliberada, calculada para distribuir el peso de manera más eficiente y resistir el paso del tiempo. Segunda, los muros tienen pequeñas perforaciones estratégicamente ubicadas que funcionan como sistema de drenaje para el agua de lluvia, evitando que se acumule presión hidrostática en la estructura. Tercero, y este es el detalle que más impresiona a los ingenieros modernos que le estudian, las esquinas de las plataformas no son perfectamente cuadradas. Tienen una corrección óptica deliberada, similar a la que encontramos en el Partenón griego, construido más de 1000 años después. Una corrección que compensa la ilusión visual que hace que las líneas perfectamente rectas parezcan curvadas a la distancia. ¿Coincidencia? ¿Descubrimiento independiente? ¿O indica que cierto conocimiento de geometría óptica era más amplio y más antiguo de lo que pensamos? No lo sabemos. Pero la pregunta es legítima. Los sistemas hidráulicos. En el sur de Mesopotamia, el agua era vida. Y los sumerios lo sabían con una precisión que los convirtió en los primeros ingenieros hidráulicos documentados de la historia. Sus sistemas de canales no eran simples zanjas. Eran redes calculadas para mantener una pendiente constante, suficiente para que el agua fluyera, pero no tan pronunciada como para producir erosión, a lo largo de decenas de kilómetros. Tenían compuertas. Tenían reservorios de almacenamiento. Tenían sistemas de distribución que garantizaban que el agua llegara a los campos más alejados del río con suficiente presión.
Para diseñar eso, necesitas trigonometría. Necesitas comprensión del comportamiento de los fluidos. Necesitas capacidad de coordinar trabajo a una escala que implica gestión logística sofisticada. Los sumerios tenían todo eso. Y aquí es donde la comparación con otras civilizaciones resulta reveladora. Roma, con toda su ingeniería legendaria, construyó sus primeros acueductos monumentales en el siglo IV a.C., unos 2000 años después de los primeros sistemas de irrigación sumerios. Y los romanos, que eran brillantes ingenieros, tardaron siglos en alcanzar el nivel de sofisticación que los sumerios ya tenían en su periodo temprano. No estamos diciendo que los sumerios eran superiores a los romanos. Estamos señalando que el nivel de conocimiento técnico que exhibieron en sus primeras fases documentadas es extraordinariamente alto para el punto en el tiempo en que se encontraban. La metalurgia. El periodo que sigue a la cerámica del Neolítico y precede al uso amplio del metal suele ser una transición lenta, experimental, llena de errores. Con los sumerios, esa transición es notablemente rápida. En las excavaciones de Ur, en lo que se conoce como los cementerios reales, Guley descubrió objetos de metal de una calidad técnica extraordinaria. Un yelmo de oro de la tumba del rey Mescalamduk, datado alrededor del año 2500 a.C., fue trabajado con una técnica de repujado y cincelado tan precisa que los expertos modernos han necesitado meses para comprender exactamente cómo fue fabricado. El objeto no es solo hermoso. Es técnicamente perfecto. Las líneas de cabello grabadas son tan finas que requieren instrumentos de precisión para ser replicadas. Y la curvatura del yelmo sugiere un conocimiento de la anatomía del cráneo humano, diseñado para encajar perfectamente en una cabeza real, que implica medición sistemática y diseño previo. Eso no es artesanía primitiva. Es ingeniería de precisión. Astrología y astronomía aplicada. Mencionamos antes el conocimiento astronómico de los sumerios. Pero vale la pena detenerse en cómo lo aplicaban. Los sumerios no solo observaban el cielo. Lo integraban en su arquitectura. Los zigurats estaban orientados con sus esquinas apuntando hacia los 4 puntos cardinales, no sus lados. Esto no es accidental. Requiere cálculo astronómico preciso para determinar exactamente dónde está el norte verdadero, que no es el norte magnético sino el punto alrededor del cual gira el cielo nocturno. En algunas ciudades, la orientación de estructuras clave coincide con la salida o puesta del sol en fechas astronómicamente significativas, los solsticios, los equinoccios. No todas las estructuras. No de manera uniforme en toda la cultura. Pero los casos documentados son demasiado consistentes para ser accidentales. Esto nos habla de una civilización que no separaba el conocimiento técnico del conocimiento cosmológico. Para los sumerios, construir bien significaba construir en armonía con el orden del universo. Y ese orden lo comprendían con una profundidad que todavía hoy nos sorprende. El comercio de larga distancia. Aquí hay un detalle que merece más atención de la que suele recibir. Sumeria, en el sur de Mesopotamia, no tiene prácticamente ningún recurso mineral. No tiene piedra. No tiene metal. No tiene madera abundante. No tiene las materias primas que necesita para construir sus ciudades y crear sus objetos. Y sin embargo, los objetos sumerios están fabricados con lapislázuli de Afganistán, cobre de Omán y Turquía, madera de cedro de Líbano, piedra de caliza de regiones más al norte. Esto implica una red de comercio internacional, con todo lo que eso implica en términos de comunicación, negociación, transporte y organización logística, que funcionaba de manera sistemática ya en el tercer milenio antes de Cristo. Para que esa red existiera, no solo necesitas barcos y caravanas. Necesitas un sistema de pesas y medidas estándar que permita el intercambio justo. Necesitas contratos escritos. Necesitas garantes y sistemas de crédito. Necesitas, en otras palabras, una infraestructura financiera y legal internacional. Los sumerios la tenían. Hay tablillas que son literalmente contratos comerciales. Algunos están completos con sellos de cilindro que funcionaban como firmas personales, con cláusulas de garantía, con especificaciones de entrega y penalidades por incumplimiento. Hace 4500 años. Llegamos al corazón del misterio. No a las respuestas, porque no las tenemos, sino a las preguntas que los propios especialistas reconocen como abiertas. El debate interno de la arqueología. La arqueología convencional no es un monolito. Hay desacuerdos importantes dentro de la comunidad académica sobre cómo interpretar la evidencia sumeria. Hay arqueólogos que sostienen que el modelo de desarrollo gradual encaja perfectamente con lo que encontramos,
si simplemente aceptamos que nuestros registros son incompletos. Que hay un nivel de desarrollo presumerio que todavía no hemos excavado porque está bajo el agua del Golfo Pérsico, que las inundaciones de la antigüedad destruyeron, o simplemente que no hemos encontrado todavía. Esta es una posición legítima. Es posible. Y la arqueología submarina en el Golfo Pérsico es todavía una ciencia muy joven. Hay regiones que estuvieron sobre el nivel del mar en el periodo de la última glaciación y que ahora están bajo el agua. ¿Hay ruinas allí? Teóricamente es posible. Pero otros arqueólogos señalan que incluso si encontráramos esas ruinas, el problema no se resuelve completamente, porque el salto en complejidad que observamos en las primeras ciudades sumerias documentadas sigue siendo extraordinario para cualquier punto de partida razonable. El investigador Klaus Smith, quien excavó el sitio de Göbekli Tepe en Turquía, un conjunto de estructuras megalíticas de 12.000 años de antigüedad que precedió a la agricultura, señaló antes de su muerte que el descubrimiento de ese sitio obligó a la arqueología a reconocer que la capacidad organizativa humana era mucho mayor mucho antes de lo que pensábamos. Göbekli Tepe fue construido por cazadores-recolectores. Lo que significa que el argumento necesitas agricultura para construir sociedades complejas es incompleto. Y si cazadores-recolectores podían organizar la construcción de uno de los sitios monumentales más complejos del mundo antiguo, ¿qué otras suposiciones sobre el desarrollo humano temprano son igualmente incorrectas? Civilizaciones perdidas, hipótesis, no conspiraciones. Hay una hipótesis que ha ganado terreno entre algunos investigadores en los últimos años, la posibilidad de que existiera, antes de las civilizaciones que conocemos, algún tipo de cultura avanzada que fue destruida, por un impacto de cometa, por una inundación masiva, por una combinación de cataclismos durante la última glaciación, y cuyo conocimiento sobrevivió en fragmentos, preservado por quienes lo heredaron. Esta idea no es nueva. Platón escribió sobre Atlántida. Muchas culturas del mundo tienen mitos sobre una civilización anterior destruida. La lista real sumeria habla de reyes antes del diluvio. Lo que es nuevo es que hay investigadores con credenciales formales que la están tomando en serio. Graham Hancock es el más conocido, aunque es periodista y no arqueólogo. Pero ha trabajado con investigadores como el geólogo Robert Koch, que argumenta que la gran esfinge de Giza tiene evidencia de erosión hídrica que la dataría varios miles de años antes de lo que la historia convencional acepta. Eso sigue siendo debatido, pero Koch tiene un doctorado en geología y su argumento no es fácil de desestimar de manera superficial. El físico y matemático John Anthony West llevó el argumento de Koch a audiencias más amplias. Y aunque sus conclusiones extremas sobre la edad de la esfinge no han sido aceptadas por la corriente principal, abrieron un debate sobre métodos de datación que es perfectamente legítimo. ¿Qué significa todo esto para los sumerios? Si hubiera existido una civilización anterior que acumuló conocimiento durante miles de años y luego fue destruida, el conocimiento sobreviviente podría haber llegado a diferentes culturas en diferentes partes del mundo. Algunas de esas culturas habrían recibido más fragmentos que otras. Y si los sumerios fueron receptores de una herencia de conocimiento de una fuente perdida, su aparente sofisticación repentina tendría una explicación. No prueba. No certeza. Hipótesis. Pero hipótesis fundada en preguntas reales que la arqueología convencional no ha respondido satisfactoriamente. Las preguntas que siguen abiertas. Enumeremos algunas, de manera honesta. ¿Por qué el sistema sexagesimal? Ninguna explicación convencional satisface del todo la pregunta de por qué esa base específica fue elegida con tal precisión y confianza desde el principio. ¿Por qué el aislamiento lingüístico? El sumerio sin familia. Sin parentesco demostrable. ¿De dónde venía ese idioma? ¿Cómo se explica la aparición simultánea de múltiples sistemas complejos, escritura, leyes, matemáticas, astronomía, urbanismo, en un periodo tan concentrado? ¿Qué hay bajo el Golfo Pérsico? Y si hay algo, ¿por qué no se está buscando con más urgencia? ¿Qué dicen las tablillas que todavía no han sido traducidas? Y quizás la más importante, ¿estamos siendo suficientemente humildes en nuestra comprensión de la prehistoria humana? En los últimos 50 años, la arqueología ha reescrito la historia humana múltiples veces. El descubrimiento de Göbekli Tepe en 1994 fue una revolución. El descubrimiento de Homo naledi en 2015 fue otra. Las evidencias de cruce genético entre Homo sapiens y denisovanos fue otra más. La historia no está cerrada. Está siendo reescrita. Y en cada reescritura, nuestra comprensión de la capacidad humana se profundiza y se complica. Lo que esto significa para nosotros. Hay algo profundamente humano en el misterio sumerio.
Porque si los sumerios sabían cosas que nosotros todavía no comprendemos del todo, eso no solo habla de ellos. Habla de nosotros. Volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Quiénes eran realmente los sumerios? No es una pregunta retórica. No es un recurso narrativo para hacer el video más interesante. Es una pregunta genuina, abierta, que los mejores arqueólogos y historiadores del mundo todavía no pueden responder de manera completamente satisfactoria. Y eso, en sí mismo, ya es extraordinario. La respuesta honesta, la única respuesta que podemos dar con integridad intelectual, es, no lo sabemos del todo. Sabemos lo que construyeron. Sabemos lo que escribieron. Sabemos los nombres de sus dioses y de sus reyes. Sabemos que tenían un sistema legal antes de que existiera el concepto de Estado en la mayor parte del mundo. Sabemos que miraban el cielo con una precisión que hoy seguimos usando para medir el tiempo. Sabemos que sus matemáticas fundaron la geometría que usamos cada vez que alguien traza un plano, diseña un puente, o simplemente mira un reloj. Pero ¿de dónde vinieron? ¿Cómo adquirieron ese conocimiento tan rápidamente? Porque su idioma no tiene parentesco con ninguna otra lengua conocida, y qué querían decir realmente cuando describían a los Anunnaki descendiendo del cielo, esas preguntas siguen abiertas. Y creo que lo más honesto, y lo más apasionante, es reconocer que esa apertura no es una debilidad. Es una invitación. Es una invitación a no conformarse con la versión simplificada. A exigir que la historia sea tan compleja y tan profunda como la evidencia sugiere que fue. A no cerrar prematuramente los libros sobre una civilización que, cuanto más le estudiamos, más preguntas genera. El peso de lo que dejaron. Detente un momento y piensa en lo que significa que tengamos acceso a los pensamientos de personas que vivieron hace 5000 años. No monumentos mudos. No huesos. Palabras. Frases completas. Poemas. Debates filosóficos. Cartas de amor. Lamentaciones. Disputas legales. Recetas. Chistes. Hay tablillas sumerias que contienen lo que los académicos describen como el chiste escrito más antiguo conocido de la humanidad, una broma sobre una muchacha que nunca había tenido relaciones con un hombre y que aún así estaba embarazada. Tiene más de 4000 años. Y todavía funciona. Eso nos dice algo profundo sobre quiénes eran. No eran figuras abstractas de un pasado remoto. Eran personas. Reían. Se enamoraban. Se preocupaban por sus hijos. Discutían con sus vecinos. Tenían ambiciones y miedos y esperanzas. Y tuvieron la lucidez suficiente para entender que si no registraban todo eso, desaparecería para siempre. La escritura cuneiforme no nació como arte. Nació como necesidad. La necesidad de no olvidar. La necesidad de que el conocimiento sobreviviera más allá de la memoria individual, más allá de una generación, más allá de una catástrofe. Y sobrevivió. 5000 años después, nosotros aquí, hablando de ellos. Si eso no es una victoria contra el tiempo, no sé qué lo es. Lo que los Me nos dicen sobre ellos. Los sumerios tenían un concepto para el conocimiento que iban acumulando y transmitiendo. Lo llamaban Me. Los Me eran, según sus textos, los principios fundamentales de la civilización, la realeza, el sacerdocio, el descenso al inframundo, la sabiduría, el arte, la música, la escritura, el poder, el amor, la guerra, la misericordia, el engaño, la verdad. Cada Me era un atributo divino que organizaba algún aspecto de la existencia humana. Lo fascinante de este concepto es lo que implica sobre su cosmovisión. Para los sumerios, la civilización no era algo que los seres humanos habían inventado. Era algo que existía en el cosmos, de manera objetiva, como los planetas o las estaciones, y que podía ser descubierto, adquirido, preservado o perdido. La escritura no era una herramienta humana. Era un principio del universo que los humanos habían aprendido a manejar. El derecho no era una convención social. Era una propiedad de la realidad que los reyes justos podían aproximar o traicionar. Esta idea, que el conocimiento no se crea, sino que se descubre, que existe antes de que nosotros lleguemos a él, es una de las grandes intuiciones filosóficas de la historia. Platón la desarrollaría 2000 años después con su teoría de las formas. Los matemáticos modernos la debaten todavía cuando se preguntan si las matemáticas son una invención humana o una estructura preexistente en la realidad. Los sumerios llegaron ahí primero. Y lo hicieron no como abstracción filosófica, sino como cosmología viva, como sistema de valores que organizaba toda su sociedad. La diosa Inanna, en uno de los mitos más fascinantes de la literatura sumeria,
Viaja al fondo del universo para adquirir estos me del dios Enki y traerlos a su ciudad, Uruk. El viaje es peligroso. Enki intenta detenerla. Pero Inanna persiste. Y vuelve con el conocimiento. Es un mito sobre la preservación y transmisión del saber. Sobre el sacrificio necesario para adquirirlo. Sobre la resistencia que encuentra el conocimiento en su camino de regreso al mundo. Sobre el hecho de que el conocimiento que realmente vale tiene un precio, y que ese precio vale la pena pagarlo. ¿No es eso lo que seguimos haciendo? ¿No es eso lo que hace cualquier persona que investiga, que cuestiona, que se niega a aceptar la versión fácil? Los sumerios escribieron hace más de 5000 años que el conocimiento tiene que conquistarse, que viene con un precio, que hay fuerzas, incluso divinas, que prefieren que no lo tengas. Puede que en ese mito haya más verdad de la que parece. La muerte de una lengua, la vida de una memoria. La civilización sumeria floreció durante casi 2000 años antes de ser absorbida y transformada por el imperio acadio, luego por el babilónico, luego por el asirio. El idioma murió como lengua hablada aproximadamente en el año 2000 a.C., sobreviviendo solo como lengua litúrgica y académica, como el latín en la Edad Media, preservando en tablillas de arcilla el registro de todo lo que sabían y pensaban y sentían. Esas tablillas sobrevivieron porque estaban hechas de barro. Cuando los palacios de madera y cuero y tela ardían, las tablillas se cocían y se volvían más duras. El fuego que destruyó las bibliotecas sumerias fue también el que las preservó para nosotros. Hay una metáfora ahí que no puedo dejar pasar. El conocimiento más resistente es el que sobrevive a la catástrofe. El que está hecho de algo que no arde fácilmente. Y quizás eso nos dice algo sobre qué tipo de conocimiento vale la pena cultivar, no el que brilla en circunstancias perfectas, sino el que resiste cuando todo lo demás se quema. El último escriba que conoció el sumerio como lengua viva debió haber muerto hace más de 4000 años. Nadie sabe su nombre. Nadie le hizo un funeral. Nadie escribió sobre él. Y sin embargo, lo que ese escriba aprendió y enseñó y copió en tablillas de arcilla llegó hasta nosotros. Llegó hasta aquí. Hasta este video. Hasta este momento. Eso es inmortalidad. No la del cuerpo. La del pensamiento. Y los sumerios lo sabían. Por eso escribieron. No para sus contemporáneos, sino para nosotros. Para el futuro que no podían ver pero que intuían que vendría. Un futuro donde alguien, en algún momento, tomaría esas tablillas y se preguntaría quiénes habían sido. Aquí estamos nosotros, haciéndonos esa pregunta. Lo que la historia nos debe. No sabemos todo sobre los sumerios. Pero sabemos suficiente para saber que fueron algo extraordinario. Algo que no encaja perfectamente en ninguno de los marcos que tenemos para entender la historia humana. Y quizás eso es lo más importante que podemos decir de ellos. Que nos incomodan. Que nos obligan a hacer mejores preguntas. Que nos recuerdan que la historia es más larga, más complicada y más apasionante de lo que cualquier libro de texto puede capturar. Hay una deuda que la historia le debe a Sumeria. Una deuda que rara vez se nombra. Casi todo lo que consideramos civilización tiene raíces sumerias. El derecho escrito, la matemática sistemática, la astronomía como disciplina, la literatura, el concepto mismo de ciudad. La idea de que el conocimiento puede y debe transmitirse de generación en generación de forma deliberada y organizada. Cuando un estudiante de medicina hoy aprende a prescribir dosis en fracciones, está usando un sistema que los sumerios perfeccionaron. Cuando un arquitecto dibuja un ángulo de 90 grados, está usando geometría que los sumerios codificaron. Cuando observamos un eclipse y sabemos exactamente cuándo ocurrirá, estamos usando tablas astronómicas cuya tradición se remonta directamente a las observaciones sumerias. No son ecos lejanos. Son fundamentos activos. El mundo moderno está construido, en parte, sobre el pensamiento de personas que vivieron entre los ríos Tigris y Eufrates hace 5000 años, que probablemente nunca imaginaron que sus tablillas de arcilla sobrevivirían, y que de alguna manera, contra toda probabilidad, llegaron hasta aquí. El misterio que no se cierra. Pero más allá de lo que sabemos, está lo que no sabemos. Y esa es la parte que no me deja en paz. ¿Por qué ese idioma sin familia? ¿De dónde venía ese pueblo que llegó a Mesopotamia, y en un tiempo relativamente corto, transformó la región en el primer centro urbano y cultural del mundo conocido? ¿Qué había antes, en las profundidades del Golfo Pérsico que hoy está bajo el agua, que todavía no hemos encontrado? ¿Y qué significa realmente el hecho de que prácticamente todas las culturas del mundo tengan un mito sobre una civilización anterior destruida por una catástrofe? Los griegos hablaban de Atlántida.
los hindúes de Dvraka, los mayas de mundos anteriores, los sumerios de los reyes que reinaron antes del diluvio. ¿Es eso solo la tendencia humana a proyectar una edad de oro en el pasado? ¿O hay en todas esas tradiciones el eco distorsionado de algo que realmente ocurrió, de una interrupción en el curso de la historia humana que borró casi todo rastro de lo que vino antes? No lo sé. Y cualquiera que te diga que lo sabe con certeza, en cualquier dirección, está siendo más confiado de lo que la evidencia permite. Lo que sí sé es que esas preguntas son legítimas. Que los investigadores serios las hacen. Que la arqueología del siglo XXI está encontrando, con cada nueva excavación y cada nueva técnica de análisis, que el pasado humano es más antiguo y más complejo de lo que pensábamos. Y que en algún lugar, bajo la arena de Mesopotamia o bajo las aguas del Golfo Pérsico, puede haber respuestas que cambiarían todo. El poeta sumerio que escribió el himno a Inanna hace más de 4000 años terminó algunos de sus versos con una fórmula que se repite en la literatura sumeria con extraña consistencia. Una frase que, cuando los traductores la descifraron, los detuvo en seco por su modernidad. La frase, en su traducción más literal, dice algo así: lo que escribí es verdad. Lo que no escribí también es verdad. Y lo que nadie ha escrito todavía es lo más verdadero de todo. 5000 años antes de que existiera la filosofía del lenguaje, un poeta en una ciudad de barro entre dos ríos ya sabía que el conocimiento siempre es mayor que sus registros. Que toda escritura es una aproximación. Que el misterio es más grande que cualquier respuesta. Los sumerios aparecieron en la historia como una pregunta sin respuesta completa. Y así siguen, 5 milenios después, como una pregunta que nos obliga a ser más humildes, más curiosos, más dispuestos a admitir que no sabemos tanto como creemos. Eso, en un mundo que tiene respuesta para todo y paciencia para nada, quizás sea su mayor legado. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que la arqueología convencional tiene la historia sumeria esencialmente correcta, con algunos detalles por resolver? ¿O hay algo en todo esto que te sugiere que la imagen oficial está incompleta? ¿Tienes una teoría propia? ¿Algo que hayas leído o investigado que cambia la perspectiva? ¿Hay alguna pregunta específica sobre los sumerios que te haya perseguido y que todavía no encuentres respuesta satisfactoria? Los mejores comentarios en este canal no son los que están de acuerdo conmigo. Son los que me hacen pensar. Los que traen un dato nuevo, una perspectiva diferente, una pregunta que no había considerado. Los que dicen espera, ¿y esto qué significa? Porque ese tipo de pregunta es exactamente la que mueve el conocimiento hacia adelante. Déjala en los comentarios. Porque esta conversación no termina aquí. Y no termina porque no puede terminar. Es demasiado grande, demasiado importante, demasiado fascinante para cerrarla. Si este video te hizo pensar, si te dejó con más preguntas de las que tenías antes de empezar, entonces hizo exactamente lo que tenía que hacer. Compártelo con alguien que creas que también merece hacerse estas preguntas. No porque seamos un canal que persigue números, sino porque estas ideas necesitan circular, necesitan chocar con más mentes, necesitan generar más conversaciones como la que tú y yo acabamos de tener. Los sumerios empezaron a escribir hace 5000 años porque querían que su conocimiento sobreviviera. Lo escribieron en barro porque el barro dura. Porque entendieron que las ideas que realmente valen tienen que estar hechas de algo que resista. Nosotros seguimos leyendo sus tablillas. Seguimos haciéndonos sus preguntas. Seguimos sin poder cerrar el misterio que dejaron abierto, deliberada o accidentalmente, como si supieran que algún día alguien estaría aquí, exactamente aquí, preguntándose quiénes fueron. Eso dice todo.